Buenos días nuevamente. Os damos la bienvenida a este webinar que, bueno, como veis en pantalla, se llama Ciberseguridad para Empresas, ¿vale? Mi compañero Manuel Sánchez va a ser quien lo imparta. Y bueno, lo que queríamos era acercaros un poco un tema de actualidad muy interesante y que, bueno, aquí vamos a ver cómo lo que es la prevención, ¿no? Y determinados protocolos nos van a ayudar a evitar, pues bueno, posibles sustos y también pues bueno, tener que reparar en este sentido algo que podríamos evitar llevando a cabo una buena dinámica vamos, en el sentido de saber actuar y sobre todo asimilar dentro de la empresa, vamos, del negocio que tengáis cada uno, cómo manejar determinados datos, cómo proteger determinada información y en definitiva, bueno, hacerlo lo más participativo posible. Como habéis escuchado al inicio de vamos, con la grabación, la sesión está siendo grabada, ¿vale? Lo digo por si alguien quiere quitarse la cámara o, vamos, tampoco es que se vaya a difundir, sí que es cierto que se va a colgar en el canal de YouTube, ¿vale? Y por ello os lo comentamos simplemente para evitar que alguien a lo mejor pudiera no saberlo. Y como siempre, tenéis el chat como canal para realizar cualquier tipo de pregunta, consulta, cualquier sugerencia que queráis plantearle a Manuel, ¿vale? Y luego al final también podremos votar lo que son los audios, vamos, el audio de cada uno para activarlo y dar la opción también a formular la pregunta directamente. Bueno, pues Manolo, si quieres, te doy ya la palabra y así comenzamos. Perfecto, Enrique. Pues nada, muchas gracias por la presentación y dar la bienvenida y los buenos días pues, a todos los que nos acompañáis en el webinar de hoy. Como ya lo ha comentado Enrique, vamos a ver un tema que es de actualidad, sobre todo pues, porque cada día hay más noticias, ¿no? que por lo menos nos llaman la atención, en el sentido de escuchamos por ahí que ha habido ataques, ha habido pérdida o robo de datos, de información de nuestra empresa. Y eso a nosotros pues, nos tiene que hacer pensar, ¿no? Y preocuparnos, evidentemente preocuparnos por la situación actual, porque, en fin, tanto la situación actual como incluso la propia normativa, tenemos que saber, ¿no? Que existe en España, en nuestro país, una agencia de protección de datos, perdón, que nos implica y nos obliga a tener una serie de directrices y de normas en relación al control de los datos, ¿no? A tenerlos securizados, sobre todo aquellos datos de nuestros clientes, son datos personales, datos de facturación, etc. Ese tema, esa parte, digamos, aunque viene muy bien enlazado, y de hecho, más o menos en algún momento van cruzando puntos, ¿no? Tanto la ciberseguridad como los reglamentos generales de protección de datos se van cruzando en camino. Nosotros hoy solamente vamos a ver el apartado de ciberseguridad. Ya recordamos que hace una semana vimos la otra parte, ¿no? La de la protección de datos para el autónomo, la pequeña empresa. Entonces, lo dicho, por no liarme mucho más, he desplegado 4 puntos que considero importantes, o sea, lo más importante para iniciarnos en esta seguridad de los datos de nuestra empresa o de nuestros activos, ¿no? Que es cómo se determina la nomenclatura, ¿no? Cómo se determina aquello que para nosotros es de vital importancia para la subsistencia y para la vida de nuestra empresa. Por un lado veremos los entornos cloud, los nuevos sistemas de trabajo, no son nuevos, pero bueno, pues si no los conocéis o todavía no habéis dado el salto, hablaremos un poco sobre ello, ¿no? Qué ventajas y qué beneficios nos ofrecen, la securización de los puestos de trabajo, que es un punto fundamental, la gestión de riesgos, aprender a analizar, como digo, qué es un activo y para mí, bueno, qué es lo que implica o qué riesgos tienen estos activos para mi empresa, cómo puedo pensar yo el hecho de securizarlo y evitar pues, que su nivel de exposición intentar que sea lo menor posible. Y luego un concepto que sí cada día se oye más, ya os digo, de esto no es nada nuevo, ¿no? Pero sí es cierto que este concepto de ingeniería social, pues últimamente, a través de ciertas noticias, medios de comunicación, pues, de prensa, vamos viendo cómo hay muchos ejemplos de ataques en relación a este tipo de ciberamenazas, ¿vale? Por lo cual vamos a empezar perdón, aquí, ¿qué me pasó? Lo primero debemos de preguntarnos es si mi empresa puede estar expuesta a riesgos
Debemos de, por eso he puesto un poco esta interfaz, ¿no? Este fondo de pantalla que asimila una película, ¿no? Y porque muchas veces, todavía hablando así parece con profesionales, con empresas, tienen la consideración de que la ciberseguridad parece, o la ciberamenaza, ¿no? Parecen cosas de película, ¿verdad? O esto hay un hacker o un cracker, mejor dicho, que es la acepción para persona mala, ¿no? Dañina, con altos conocimientos de informática. Pues, ¿cómo me pueden atacar a mí? Si yo al final, pues bueno, soy un pequeño autónomo, tengo un negocio pequeñito, no tan pequeñito, ¿no? Da igual, pero no soy un agente público. Pero esto es, la realidad no es que esto es cosa de ficción o es algo como digo, de película o de grandes empresas, ¿no? De grandes entidades. Esto nos puede pasar a todos. De hecho, está pasando y cada día pasa mucho más. Como esto digo que como primer punto es sumamente importante, porque si pretendemos securizar, tenemos que aceptar que, con lo que os pongo ahí, ¿no? Cualquier empresa con sistemas informatizados puede ser vista de un ataque cibernético. De un ataque cibernético o de un ataque analógico, incluso, ¿no? Que todavía se dan. Ya vamos a ver algunos ejemplos. En definitiva, nosotros manejamos datos y nuestros datos son un incentivo y un activo muy importante para este tipo de ataques, porque la finalidad, como norma, de este tipo de organizaciones o de personas que realizan este tipo de actividades tan dañinas o tan fraudulentas, buscan eso mismo, buscan el robo de datos, el robo de información, para luego incluso ir escalando en diferentes ataques sobre otros objetivos, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos aquellos, bueno, que van buscando robo económico, ¿no? El hecho de ver nuestras cuentas, intentar defraudar en relación a facturas, la intermediación de facturas que, en fin, con una finalidad totalmente diferente, ¿no? O el robar nuestros datos buscando siempre una recompensa para, en fin, si queremos volver a disponer de ellos. Ya os digo que noticias sobre estas, si los podéis buscar vosotros, los podéis ver, ¿no? En medios de comunicación diariamente. 7 de cada 10, bueno, estos son pantallazos de diferentes noticias que estoy encontrando. Ya digo, hay muchas. 7 de cada 10 ciberataques en España tienen como objetivo una pequeña o mediana empresa. ¿Por qué pensáis que tienen como objetivo una pequeña o mediana empresa? Porque, ya os digo, tenemos que quitarnos esa careta, ¿no? Que mi empresa, por muy pequeña que sea, o por muy pequeña que yo considere, en el ámbito de actuación, en el ámbito de ofrecimiento de servicios de mi trabajo, a fin de cuentas, bueno, considero que, ya os digo, puedo considerar que a lo mejor yo no... ¿Por qué voy a ser víctima de esto? Pues fijaros, porque es más fácil, porque como existe esa presunción, ¿no? De que, bueno, yo soy una empresa que no dispongo de una gran economía, o mis datos, bueno, no creo que sean interesantes para un ciberataque, pues sí que lo son. Y sí que lo son, ya os digo. Y de hecho, formo parte de uno de los perfiles más fáciles de atacar, porque consideramos lo que estoy diciendo, ¿no? Que las ciberamenazas para mí no son viables. Pues sí lo son. Tenemos que quitarnos, ya os digo, esa consideración y entender que este tipo de amenazas nos ataña, perfectamente podemos ser víctimas de un ataque de este tipo y de hecho cada día hay más. Estáis viendo de luego más pantallazos, ¿no? Cibercrimen alcanza niveles inéditos, 90 millones de ataques anuales cuestan 10,5 billones de euros. Las pymes, las grandes perjudicadas en los ciberataques, un 44% de ellas sufrió uno en España el año pasado. Esto, imaginaros que ciberataque puede ser un ransomware, es decir, recibo un correo electrónico, voy a decir un ejemplo típico, sobre el que me mandan un PDF, un documento que yo creo que puede ser bueno, ¿no? No conozco su procedencia, pero como no estoy formado y todavía no entiendo bien esto de la ciberseguridad, pulso, abro, porque lo que parece un documento, para mí, pues, ya os digo, no tiene mayor importancia. Si no tenemos esa formación, si no tenemos un sistema, un buen sistema que bloquee el acceso, ¿no? Que analice ese archivo en busca de posible virus, por ejemplo, pues nosotros no nos damos cuenta, instalamos un pequeño programa en el equipo que automáticamente nos encripta toda la información de nuestro ordenador y nos quedamos, nuestro ordenador, nuestra base de datos, nuestro disco, nuestro data center, lo que sea. Y perdemos todo. O sea, eso para una empresa, ¿qué es lo que supone? Una cuantía económica brutal, pues porque no sabemos el tiempo que podremos tardar en recuperar esos datos, si es que se pueden recuperar. Si no se pueden recuperar, yo digo, porque ha habido un secuestro, una encriptación de información, a poco tiempo me solicitarán una cuantía económica para poder recuperar la cosa que nunca sabemos si eso
va a ser así o no. Es decir, si yo voy a pagar y me van a devolver mis archivos tal y como los tenía o no, pues eso va a quedar en el limbo, ¿no? Normal lo que suele pasar. Entonces, yo digo, para una empresa esto supone una muerte casi instantánea si no tenemos un equipo adaptado, si no tenemos luego, digo, una serie de copias de respaldo, unos sistemas que me posibiliten el hecho de volver a trabajar con una cierta normalidad. Entonces, fijaros, esto es súper importante y puede llegar a hacernos mucho daño, ya no solo en lo económico, sino a nivel de la vida de mi empresa, ¿no? Una semana, qué cantidad de dinero, de clientes, de trabajo no puedo yo perder si me veo bloqueado por un ataque de este tipo. Seguimos un poco teorizando, ¿no? Sobre todo los ciberataques quizás más comunes entre las empresas. Esto es un capítulo informativo para que lo veáis. Ataques de suplantación de identidad. Ahora hablaremos un poco de esto porque lo vamos a meter dentro del capítulo de ingeniería social. Amenazas internas, ojo, bueno, voy a escribir aquí un poco también para que se me vea, ¿no? Amenazas internas. Hablamos de amenaza interna cuando se produce dentro de nuestra red, ¿no? Por así decirlo, de nuestro equipo, que la podemos considerar una negligencia o falta de información. Siempre se ha dicho y se sabe, porque los estudios están ahí, que la persona, el trabajador, es el eslabón más débil de esta cadena de seguridad. Desde luego también somos la primera toma de contacto, ¿no? Ya digo, hay un alto porcentaje de ataques que se realizan a través de correo electrónico. Con lo cual, si la persona que recibe ese correo, el trabajador, no está bien formado, no está al día de cómo es, desde luego mi empresa no tiene un protocolo que indique cómo proceder en caso de un correo, yo digo, con una cierta característica, ¿no? ¿Qué protocolo debo de seguir a la hora de recibir un correo que parece ser no es para mí, pero bueno, lo he recibido yo, en fin. Pues claro, al final somos de manera inconsciente, no tiene por qué ser totalmente consciente, que suele pasar, personal un poco descontento, ¿no? Hay situaciones varias y muchas, pero normalmente yo digo la falta de información, la posible negligencia por desconocimiento puede suponer una amenaza muy grande a los activos de mi empresa, ¿no? Ya digo, tenemos generación de servicios en relación a sitios web, a servidores, el phishing, en definitiva. Estrategia hay muchas y no podemos pararnos y tampoco a esto. Porque para mí lo más importante, como os digo, es hablar de cómo empezar a securizar. ¿Qué puntos son los más importantes o los que debemos de empezar a tener en consideración para montar quizá un buen protocolo de seguridad y poco a poco me vaya ayudando a evitar estas amenazas de las que estamos viendo, las que escuchamos y las que poco vamos a ver hoy? Primeramente sería aquí, la gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión de riesgo? Bueno, toda empresa debe tener un sistema, un plan que analice y gestione los riesgos que forman parte, digamos, de nuestro día a día, de nuestra exposición, ¿no? Es decir, yo tengo que analizar, bueno, ahí tenéis, ¿no?, el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿vale? Esto es un sistema que por un lado, pues, si nos acreditamos en algún tipo de ISO, por ejemplo, la 27 de seguridad de la información o sistema de calidad, al final me obliga a tener un protocolo, pero sin llegar a eso, como consejo, debemos de tener un análisis, debemos de tener un documento en el que bien nosotros, bien un equipo especializado, empiece, ya digo, por analizar a qué riesgos me expongo como empresa, como trabajador autónomo, como profesional, en relación a los activos que yo trabajo, que forman parte de la vida de mi empresa y sobre, que ya digo, los que realizo mis trabajos. ¿Cómo realizar este análisis de gestión de riesgo? Hay muchas más fases. Yo, claro, por reducir un poco y por sonsacar quizás lo fundamental, me he ceñido en 4. Lo principal de todo, es sumamente importante, es saber identificar nuestros activos. Determinamos activos como bueno, lo pongo ahí, ¿no? Ese elemento que para mí es vital, para mi empresa es vital. No puedo perderlo. Yo trabajo sobre eso. Me refiero, por ejemplo, quizá a una base de datos de clientes, a una página web porque tenga un comercio electrónico. Porque me dedico a comercio electrónico, evidentemente, si mi web se cae, pierdo todo el sentido de mi trabajo, toda mi actividad económica se va a perder durante un tiempo indeterminado. Con lo cual, debo de conocer todos los activos de mi empresa, ¿de acuerdo? Ubicarlos bien, analizarlos en profundidad y, nos vamos a la fase 2, asociar vulnerabilidades a esos activos.
Es decir, tiene carencias, como pongo ahí. Por ejemplo, mi página web tiene algún tipo de problema de actualización. Tengo copias de seguridad cada cierto tiempo que me faciliten el hecho de, en el caso de que se caiga en algún tipo de ataque, de denegación de servicio, volver a retomar, volver a restaurar una copia, volver a restaurar el servicio. ¿Qué vulnerabilidades existen? Como yo digo, actualizaciones, sistemas de protección internos, por ejemplo, y externos, ¿no?, a la página web. O sea, ese es el análisis sobre el activo. ¿Qué amenazas existen sobre esos activos? ¿Sean vulnerables o no? Es decir, estudiamos las vulnerabilidades por un sitio para poder, como digo, atacarlas de manera coherente, ¿no? Y estudiarlas bien, decir, oye, pues sobre esta vulnerabilidad necesito implementar esta medida. Y como digo, ¿qué amenazas existen sobre una página web? Pues tenemos que identificar y saber, porque existen muchísimas amenazas en relación a un ataque de denegación de servicios, como digo, a un man in the middle, por ejemplo, a perder la administración de nuestro sitio web, pues porque tengamos una falla de seguridad en algún plugin que en fin, nos pueda dar problemas. Tenemos que ser conocedores de todo eso, ¿no? Estoy en Internet, estoy trabajando en la red, por lo cual hay una amenaza grande, ¿no? Tengo que estudiarlo y analizarlo bien. Hay más, como digo, más fases, pero bueno, yo me iría después a la fase del desarrollo del plan de gestión de riesgos. Es un poco ese análisis que venimos haciendo, atajarlo y atacarlo coherentemente e ir poniendo soluciones a la identificación de activos, a las vulnerabilidades y a las posibles amenazas que pudieran tener, que ya tengan esos activos. Luego, evidentemente, un plan de contención, hay una fase pues, de eso, en el caso de que una amenaza se active algún tipo de amenaza, ¿no? Y eso implique la pérdida de algún tipo de datos o ponga en peligro ese activo, pues existe un plan de recuperación, ¿vale? Son cosas importantes, pero yo digo, para mí, por lo menos a la hora de inicio, esos 4 puntos son sumamente importantes. Y en ese punto número 4, pues desarrollaríamos quizás la estrategia a seguir, ¿vale? Esto, ya digo, esto puede parecer algo complejo. De hecho, normalmente es complejo si nunca se ha hecho, pero yo digo, para mí es vital. A día de hoy es vital. Entonces, si vosotros nos consideráis formados para ello, no tenéis ningún tipo de problema en pedirnos quizá un poco de ayuda a nosotros o contratar a algún especialista que os pueda determinar este análisis un poco más en profundidad. Y yo digo, esto al final salvaguarda la vida de nuestra empresa, que es lo que nosotros buscamos. ¿Qué sería la ingeniería social? Este concepto del que ya he hablado anteriormente, ¿no? Que yo digo, no sé si habréis escuchado algo por ahí en redes o en prensa. Pero mira, de este concepto no es nada nuevo, como os digo. Pero sí es un tipo de ataque, claro, aquí hablamos de un ciberataque, ciberseguridad, ¿no? Ciberseguridad en sí implica mucho más que un virus en un ordenador, ¿vale? La ingeniería social, como digo, aquí se centra en la persona, ¿vale? La persona que, si no está bien formada, será susceptible de aceptar lo que el atacante diga, sin saberlo, ¿vale? Es decir, como pongo ahí, es un intento de convencer a un empleado de realizar una actividad no autorizada. O sea, yo me puedo hacer pasar. De hecho, los puntos, la fase de ingeniería social, pues bueno, en una gran corporación, si yo quiero atacar de una manera integral a una organización, yo dedicaré un cierto tiempo, la organización o el grupo de personas atacantes dedicará un cierto tiempo a analizar y a atacar, digamos, de manera, usando la ingeniería social, a la empresa. ¿Y eso qué implica? Pues implica el empezar a conocer información sobre la propia empresa a través de sus empleados, incluso, o la información que ya existe en la red, a través de su página web, llamadas de teléfono, porque yo me hago pasar por un vendedor, por un teleoperador sobre algún tipo de producto o servicio, quiero hablar con el departamento de tal, dígame la persona de contacto, quiero hablar con el responsable para intentar conocer su agenda, por ejemplo, ¿no? Para saber cuándo los responsables están o no están, en definitiva, un poco, yo digo, asentar las bases de un futuro ataque, ¿no? Entonces, la ingeniería social trata de eso. Incluso también, pues, puedo saber, en esta fase, pues, se intenta conocer pues, cuántas sedes puede tener una empresa, qué sede es la más débil, porque está más aislada, porque la persona que esté allí es totalmente, o lleva poco tiempo trabajando en la empresa, entonces no conoce personalmente al responsable del departamento IT, del departamento tal, o que sea.
Y yo con ese tipo de datos, yo digo, cualquier organización atacante, en algún momento puede ir y personarse en el sitio, hacerse pasar por otra persona cual sea, o incluso por teléfono, ¿no? Oye, pues soy el responsable del departamento de informática, te voy a pasar un correo electrónico para que instale este programa. Entonces, claro, la persona como tal, ante el desconocimiento, ese trabajador asumirá y realizará la acción que el atacante quiere, ¿vale? Y esto se hace, yo digo, esto se hace y cada día pasa más. Por eso, vuelvo a decir lo mismo, es súper importante el hecho de tener una buena formación y un protocolo que estructure muy bien los puntos a seguir. Método de ingeniería social, bueno, así por encima he hablado de algo, pero por señalar los tres más importantes, la suplantación de identidad, yo sé un poco, es muy fácil, bueno, muy fácil a día de hoy hacerte pasar por un cargo de una empresa a través del correo electrónico, porque bueno, yo puedo configurar algún programa para, como os digo, salir por correo electrónico como un responsable de quien sea y dirigirme a otra persona, entre comillas, pues, me estoy haciendo pasar por él y claro, ¿qué pasa? Lo digo, normalmente si esto cuela, el trabajador, los trabajadores que reciba ese correo electrónico puede hacer caso y puede instalar un programa dañino que bloquee el ordenador, que robe la información, que la encripte, ya no solo a nivel de terminal, ¿no? Sino si estamos conectados en red, pues eso se nos pasa a un servidor, se nos pasa a nuestra base de datos y podemos hacer mucho daño a la empresa, ¿no? A través de esta metodología. La ingeniería social también se basa, como digo, no es todo cibernético, ¿no? No es todo online, por así decirlo, digital. El tracing es un método, ya digo, estos métodos se usan desde hace mucho tiempo para robar información de una empresa. Esto de tirar POSIT, de poner las típicos, ya digo, las contraseñas, las facturas, documentación con, no sé, algún tipo de credenciales, pues yo las rompo, las tiro directamente a la papelera, esa papelera, bueno, luego vendrá la empresa de limpieza o yo mismo, pero pues que la tiro al contenedor. Si somos, o si hay alguien que esté analizando, que nos esté investigando, por así decirlo, sin ningún tipo de problema puede coger esa bolsa y dentro de ahí, pues fijaros lo que puede encontrar. Muchísima cantidad de información en relación a la empresa y a una serie de datos que no tienen por qué tener. Con lo cual, pues bueno, siempre tendremos que destruir toda esa información de un método coherente, ¿no? Tal y como nos dice la norma, ¿vale? Y hay otro método que él ha explicado un poco, ¿no? Que ya digo que esto no es cosa de película, esto pasa mucho. Os pongo aquí, bueno, hacer uso de caridad, desconocimiento sobre el protocolo de los controles de seguridad física de la empresa. Imaginaros que, pues no sé, he llamado por teléfono a una empresa, ¿no? Yo soy un atacante, soy una persona ambiciosa y quiero, pues, sé que el data center de la empresa está ubicado en tal sitio, o que hay un equipo disponible en tal zona, sé que el departamento comercial o el jefe, el coordinador no va a estar este día, porque yo digo, a través de una serie de llamadas, a través de una serie de información que normalmente solemos dar sin mucha más preocupación, pues no va a estar ese día concreto. Pues yo a lo mejor me puedo hacer pasar por un técnico, fijaros, por un técnico informático de la empresa que suministra el servicio de Internet, ¿no? Oye, pues mira, soy el técnico, tal, si hemos tenido una avería en la zona, necesito entrar un momento para revisarte el router y en ese momento, entre que entra y que no, yo no tampoco controlo mucho la situación porque no tengo conocimiento y mi empresa no me ha pasado un protocolo de actuación, pues ¿qué pasa? Le cedo las instalaciones, le cedo el acceso y a través de un USB, un programa, su propio equipo se conecta a la red local y volvemos a lo mismo. Se nos roban una serie de datos, tienen acceso a una serie de información confidencial, pueden bloquearnos los equipos, los dispositivos, lanzarnos una bomba bueno, algún tipo de virus que de una manera programada pues puede activarse los 2 días, los 3 días, cuando esta persona quiera, ¿no? En definitiva, ya digo, metodología hay muchas, ¿no? Medidas podemos tener en consideración o deberíamos tener en consideración para evitar este tipo de ataques en su gran mayoría. Pues como digo, lo principal de todo es establecer un manual de política, pues lo tenéis, de acceso y uso de la información, ¿vale? En la que se especifique el objeto, el alcance, las políticas de autorización, control de acceso, privilegios, etcétera. Es decir, un manual interno en el cual una vez analizado sus activos, qué carencias, ¿no? Qué vulnerabilidades puede tener, qué tipo de exposición problemas pudiera yo tener en relación a esos activos. Cuando tenga todo eso bien definido, pues evidentemente tengo que establecer ese manual que os vengo comentando un poco desde el inicio. Y por supuesto, blindar todo aquello que consideremos un activo imprescindible para nuestra empresa, para nuestra actividad,
y establecer unas medidas de seguridad y de acceso a la información. Aquí hay una norma que siempre o que se sigue o se debe seguir, ¿no? Que es la norma del mínimo privilegio. Es decir, cualquier tipo de persona de nuestra entidad deberá de tener acceso al mínimo de información y al mínimo de recursos posibles para el correcto desarrollo de su actividad. Si necesita entrar, diciéndolo un poco de a grosso modo, a 2 carpetas, no tiene por qué tener acceso a toda la unidad completa o a todo el archivo directorio, ¿no? que contenga esas 2 carpetas. Tan solo eso, ¿por qué? Porque así vamos eliminando, digamos, posibilidades, vamos un poco restringiendo acceso y vamos pues cerrando el círculo, ¿no? De posibles amenazas que pudiéramos tener. Yo digo luego la formación. La formación es primordial. Hoy día también hay muchas estrategias, muchos cursos, entre comillas, ¿no? de ingeniería social, los cuales, pues bueno, hay ejercicios, se pasan como simulacros, ¿no? En los cuales, pues bueno, los trabajadores van recibiendo correo electrónico de una forma, de otra, se va viendo, se va analizando qué trabajadores acceden, hacen caso, cuáles no abren el correo, en fin, ir viendo un poco. Pero ya digo, a través de una correcta formación y un buen manual de actuación, título general, muchos de los ataques que recibimos día a día en nuestra empresa, como norma, pues pueden ser bloqueados, pueden ser rechazados y asumiríamos una correcta o un correcto uso, digamos, del acceso a esa información y tomaríamos medidas, ¿no? En relación al posible ataque. ¿Vale? Seguimos un poquito adelante. Otro de los puntos importantes, que sería la protección de los puestos de trabajo. Mira, hoy día ya no solo trabajamos, sobre todo a raíz, ¿no? de esta pandemia que hemos pasado, esto del teletrabajo, el trabajo multidispositivo, yo ya trabajo con mi portátil desde casa o desde un equipo en la oficina, o puedo desde mi tablet, puedo desde mi móvil, en fin, esto, pues bueno, se ha puesto bastante, se está usando bastante este modelo de trabajo, se ha puesto en marcha en muchas empresas y cada día, digamos, hay más dispositivos que tenemos que securizar, porque hay más dispositivos que tienen acceso a la información de nuestra empresa, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar si yo traigo un móvil que yo no sé que ese móvil pues, está infectado por algún tipo de troyano, de virus, tal? Yo me conecto a la red local de mi empresa, ese gusano pueden acceder al archivo tal a través de la propia red wifi, a través de la propia red wifi yo abro una puerta, en fin, posibilidades hay muchas, ¿no? Entonces sí es cierto que tenemos que optar por unas medidas de seguridad que por lo menos, como digo, eviten una gran parte de estos ataques, por lo menos los fundamentales, ¿vale? La ciberseguridad, desde luego, es súper compleja, cada día es más compleja porque van saliendo nuevos tipos de amenazas, hay nuevos tipos de recursos también, en fin, de comunidades que trabajan esto día a día, tanto malas como buenas. Por lo cual nosotros, ya digo, lo que estoy intentando es centralizar un poco cómo debería de ser un modelo estándar, básico, pero que nos sirva, ¿no? Eficiente. ¿Cómo proteger o qué consejos podemos dar y ofrecer para proteger bien nuestro sitio, nuestro puesto de trabajo? ¿Vale? Ya no es nuestro puesto, como digo, no es nuestro ordenador, es un poco todo, ¿no? Nuestra instancia, nuestro sitio, nuestro dispositivo móvil, nuestra pantalla, todo, ¿no? Nuestra mesa con toda la documentación que tenemos. Bueno, aquí me valgo de unas infografías del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que de manera pues, bastante gráfica nos señala algunos puntos que son bastante interesantes. Uno, como estáis viendo, punto uno, destruye la información mediante mecanismos seguros. Lo he comentado antes sobre el tracing, evidentemente, sé que hay mucha gente que lo hace así todavía, muchas personas, ¿no? Tengo un POSI en la pantalla pegado con el teléfono más importante, con las contraseñas de aquí, de allí, de tal. Eso no puede estar así. Y desde luego, ese tipo de documentación y toda la que nos llegue en relación a información confidencial, pues tendremos que tener, si son en papel físico, tendremos que tener un destructor de papel y luego eso llevarlo a un punto, ¿vale? O ya eso, como digo, llevarlo a un punto donde nos certifiquen que se va a destruir y aquello pues desaparece, ¿no? Pero siempre con un certificado. Mantener la confidencialidad de la información de tu empresa. Oye, si yo necesito pues, tener un archivo donde todas instrucciones, relación de fichas de cliente, proyectos, presupuestos, todo ese tipo de información que a lo mejor tengo que tener en vida durante un cierto tiempo, tener un archivo, un sitio localizado seguro al que accedan las personas mínimas y necesarias para poder acceder a esa información, como digo, y tenerlo securizado bajo llave, en un armario, en fin, eso es sumamente importante, ¿no?
No publicar, compartir contraseñas. Es verdad que, bueno, es algo obvio, pero muchas veces no sé si os ha pasado, ¿no? Bueno, no puedo ir a la oficina y le dejas tu contraseña al compañero de turno para que él entre. A ver, perdón, me voy para atrás. A veces que, como digo, estamos dando contraseña y no por no confiar en el compañero, ¿no? Sí, pero sí tenemos que tener una trazabilidad de quién accede y no accede a la información. Entonces yo ya le estoy dando el acceso a una persona que puede, sin querer, como os digo, acceder a esa información a través de un ordenador que a lo mejor pues, no tiene una medida de seguridad implementada. Por lo cual, las contraseñas, las cuentas de usuario, todo debe de ser individual e intentar no compartir ningún tipo de información. Bueno, lo de conservar contraseñas en lugares visibles ya hemos hablado, usar contraseñas robustas, evidentemente. La actualización es súper importante. Todos los equipos deben de estar totalmente actualizados, licencias originales, por favor. Evitar descargar software o programas que ya vienen pues, activos previamente por alguna persona. Pues, al final estamos confiando nuestro equipo, nuestra información a una persona que nos pasa un programa que se presupone que debe de funcionar bien porque nos lo han preactivado ellos. Las licencias tienen que ser totalmente oficiales. Hablamos de la seguridad de nuestra empresa, ojo. Los sistemas operativos deben de estar actualizados para evitar fallas de seguridad, para evitar accesos indebidos, ¿no? Los atacantes están siempre un poco al día de qué tipo de fallos puede haber ahí, dependiendo qué componentes para poder atacar por ese método, por ese medio, ¿no? Los antivirus igual, obligatorio, ¿no? Tener algún sistema de antivirus mínimo, ¿no? El antivirus del propio sistema operativo, algún tipo de antivirus en red, en fin, sistemas de seguridad de este tipo, os digo que son sumamente importantes y no deberíamos de tener ningún equipo sin esta protección. Si nos salimos si nos ausentamos en un momento de nuestro puesto de trabajo, sin rebloquear nuestra sesión, los dispositivos extraíbles, las memorias USB, ojo con esto es súper importante. En un equipo de trabajo nunca deben de insertarse dispositivos USB o memorias externas que no sean, lo primero, que no sean nuestros, de los que no conozcamos la procedencia y de su integridad. Es decir, este USB lo uso yo tan solo en este equipo para llevar información, para crear una pequeña copia de seguridad momentánea porque me lo llevo, no sé, o es para hacer presentaciones, cosas así. Pero claro, aquí tenemos un problema, es que existen metodologías de ataque que van dentro de los USB o con algún archivo, algún fichero puede estar amenazado, ¿no? Y puede contener algún tipo de virus. Entonces, si yo uso ese USB o alguna persona, oye, cópiame aquí en este USB los archivos tal. Ese procedimiento cada día está en más desuso, por lo dicho, por la seguridad, con lo cual deberíamos de dejar de ir usando este tipo de dispositivos para compartir entre equipos y entre personas. Yo tengo mi USB para hacerme a lo mejor una copia en un momento dado de un archivo, llevármelo a otro equipo para imprimirlo, por ejemplo, enchufarlo a la impresora si no la tengo en red. Pero ya digo, esto está cada día cayendo más en desuso porque, bueno, ahora ya veremos los sistemas cloud, ¿no? Y veremos una metodología que así ya, pues, hablamos, y disculpad que me reitere, pero siempre desde el punto de vista empresarial. ¿Vale? Yo en casa, por si tengo mi USB, pues para hacer mis copias, lo llevo a la imprenta, imprimir un cartel, cosas que cada uno necesite. Pero la vida de nuestra empresa es algo totalmente diferente y algo que tengo que proteger ante todo. ¿Vale? Entonces, yo no dejaría que un USB, o sea, que ningún equipo de mi empresa utilizara USBs, salvo en algún concepto bueno, alguna situación muy concreta. Pero yo eso lo bloquearía totalmente. Bueno, bloquear, o sea, evitar bloquear las configuraciones, sobre todo ese licenciamiento indebido y demás. Y el uso de dispositivos de almacenamiento personal va un poco también en relación a los USB. Recordar, bueno, que si sobre todo hablamos, si tenemos trabajadores y demás, oye, cuidado con la información que ese trabajador o esa persona pueda hacer de los activos de nuestra empresa o de la base de datos que tengamos. A partir de mañana, esa persona se va de la empresa y se ha quedado con todos los datos. O sea, hay una normativa que bloquea eso, o por lo menos no especifica el protocolo a seguir, cómo tengo yo que declarar ese uso y quién tiene acceso a la información, pero somos nosotros, los propietarios de nuestra empresa, los autónomos, que al final tenemos que poner esas medidas de seguridad y dar accesos, ya os digo, según esa ley del mínimo privilegio que os he comentado anteriormente. Nada, el cartelito del INCIBE, por si no lo conocéis, sí os recomiendo que
cada vez que tengáis un huequito, un tiempo, este instituto se centra mucho en la seguridad a nivel usuario, a nivel empresarial, con lo cual tenéis muchísima infografía, hay un foro bastante bueno pues, para ver que incluso existente, ¿no? Pues para realizar algún tipo de consulta en relación a amenazas, problemas de seguridad informática. Si necesitáis, pues, yo lo aconsejo, lo recomiendo para que vayáis viendo un poco el día a día de la seguridad, nuevas noticias, nuevas vulnerabilidades que van saliendo, ¿no? Y por último nos vamos a centrar en los nuevos sistemas cloud. No sé si alguno de vosotros ya ha dado el paso. Todos trabajamos con sistemas cloud sin saberlo, sobre todo en el correo electrónico, ¿no? Google, por ejemplo, Microsoft, Hotmail, ¿no? Eso es un sistema de correo cloud, es un sistema de correo en nube, cual yo me conecto a través de un usuario y una contraseña, y mi correo está ahí. Si yo mañana abro ese correo desde otro dispositivo, mi correo está ahí, ¿verdad? Entonces es una forma de acceder al sitio a mi trabajo desde cualquier puesto, ¿vale? Cualquier puesto físico, cualquier terminal. Y prácticamente en eso se centra, ese es el fundamento principal del trabajo en nube, el poder tener acceso a todo nuestro trabajo que está ubicado en un sitio único, ¿vale? Evidentemente esto tiene una medida de seguridad que ahora iremos comentando, pero de diferentes dispositivos. No necesito, si mi ordenador se rompe mañana, si se me ha olvidado el equipo, bueno, tengo acceso con el móvil a toda mi interfaz de trabajo, pero aparte también, pues si tengo una lista, un programa, no sé, un ERP, ¿no? De soluciones para clientes o de contabilidad, un CRM, pues yo digo, para gestionar los base de datos de nuestros clientes. No es lo mismo tenerlo en un equipo físico a través de un Excel, por ejemplo, o una base de datos de Access, como se ha hecho siempre, que tenerlo en un sitio en el cual yo a través de usuario y contraseña me conecto y tengo acceso inmediato a la información y puede ser compartida, puedo estar viendo, pues ya os digo, a tiempo real lo que va pasando y obtener datos en ese mismo momento, sea lo que sea que necesite, ¿de acuerdo? Eso es la principal característica de los entornos cloud. Estáis viendo ahí un poco también esto de lo que hablo, ¿no? Almacenamiento externo. Entre todas las características más conocidas siendo el servicio de almacenamiento. En definitiva, nuestros equipos pasan a ser unas meras ventanas o unos meros sistemas de acceso a la información y a nuestra interfaz de trabajo, con lo cual ya no me tengo que preocupar, como digo, de que mi ordenador mañana se me rompa, porque con otro perfectamente suplo al que tenía, pero mi trabajo nunca se ve condenado, digamos, ¿no? Nunca voy a tener problemas. Y hablamos, fijaros, del primer punto, ¿no? Cuando tengo estos activos. Si yo trabajo con una base de datos, con un programa de gestión de clientes, evidentemente ese debe ser uno de mis activos, por lo cual, ¿qué vulnerabilidades tiene? Pues vulnerabilidades pues, puede tener el hecho de que el programa, si le tengo un local, como digo, tiene que tener una serie de actualizaciones, no sé si tiene la última, si salta una actualización del sistema operativo, no sé si es totalmente compatible con esta actualización, con esta versión del propio programa. Por lo cual, todo eso, digamos, nosotros ya no olvidaríamos de ello, ¿vale? Porque en la propia empresa que nos gestiona el sistema cloud, digamos, ya están ellos trabajando, ¿no? Ya se encargan ellos de ofrecernos toda compatibilidad con el acceso que necesitemos. Esto es el primer punto y el más importante. El uso de la aplicación online, como digo, pues nos permite ahorrar espacio de instalación de ordenadores. Yo digo, poco a poco los ordenadores van cada vez cayendo. Hablamos de unas características de trabajo muy concretas. Evidentemente, pues, no sé, para una persona que quiera realizar algún tipo de diseño gráfico, evidentemente necesita una máquina potente, ¿no? Pero hablamos de un trabajo, pues, sobre todo estándar, ¿no? De un acceso a una ofimática, de un acceso a un ERP, a un CRM, a donde sea. Entonces, cada día los equipos van siendo un poquito más simple porque realmente lo que me ofrecen es una ventana de acceso, como digo, a nuestra interfaz. Permite que todo utilice la misma aplicación en no distintas instalaciones. Esto es sumamente importante porque ya me olvido imaginar una empresa con 10 trabajadores, 10 puestos de trabajo, 10 instalaciones del mismo programa que comparte una sola base de datos que está en un data center, en un despacho aparte. Si el data center se rompe, automáticamente dejo de tener acceso, por lo cual me tengo que complicar la vida viendo qué está pasando en el equipo, sea algo físico, sea algo de software. Las instalaciones de cada uno de esos 10 aplicaciones dentro de esos 10 equipos deben de cumplir las mismas características, con lo cual tengo que tener los mismos sistemas operativos, por lo menos las mismas actualizaciones, o por lo menos que sean compatibles, ¿vale? Y preocuparme, evidentemente, de que cada uno de esos equipos siempre estén securizados, estén actualizados, etcétera, etcétera. Estáis viendo un poco que esto ya nos ahorra espacio, nos ahorra tiempo y nos ahorra mucho esfuerzo. Y la seguridad, en relación a lo que vengo diciendo, ¿no? El propio sistema de gestión cloud ya nos debe proporcionar una seguridad mínima.
para evitar pues, que los accesos sean los indebidos. Aparte sobre eso, deciros que todo este tipo de entornos suelen ser escalables. Es decir, yo puedo empezar con una interfaz básica, con una serie de sistemas, los mínimos necesarios, y a partir de ahí pues voy contratando, digo contratando, porque esto quería decir un poco al final, pero evidentemente aquí empezaríamos a hablar ya de un pago por uso. Hay quien todavía es reticente, ¿no? Dice, bueno, yo es que compro el software que me cuesta 1.500 euros y ya me olvido de pagarlo y lo tengo. Ya, pero pensad una cosa, y no quiero decir que sea algo malo, ¿no? Es simplemente otra metodología. Una metodología que cada día, yo digo, va más en desuso. Si yo compro un software para mi empresa, que yo gestiono o autogestiono en mi servidor local, perdón, ya os digo, lo que a mí eso me implica en cuanto a tiempo, esfuerzo, incluso recursos, porque a lo mejor yo también tengo que pagar a una empresa que me lleve el mantenimiento, porque a lo mejor no tengo ni tiempo. Al final eso, si lo comparamos con lo que puede costar una cuota mensual de acceso a este tipo de servicios, no difiere mucho. Y ya lleva englobado todos estos servicios. Entonces, esa seguridad de la que os digo, nos despreocuparíamos en el sentido de que, bueno, sé que la seguridad de mi nube, ¿no? De mi software en nube, pues al final me la va a brindar el propio proveedor. Ya puedo contratar, como pongo ahí, un sistema de copias de seguridad cada cierto tiempo. Ellos ya de por sí, cualquier tipo de servicio cloud, ya tiene ya implementa sistemas de copia de seguridad, tanto por ellos como por la propia empresa. Ha habido casos en los que se ha al final, un sistema en entorno cloud no deja de ser un data center gigante ubicado físicamente en un sitio, ¿no? Al que nosotros accedemos a través de Internet. Se Manolo, puede, disculpa un sí, segundito. sí, Nada, era simplemente sé que estás acabando, que no queda mucho. Pero es sí, que hay algunas personas que me han dicho por privado que se tenían que ir y habían sí, lanzado alguna pregunta. Entonces, sí, espero que termine y te las sí, hago, sí, pero que sepas que hay gente pendiente de salir. perfecto. Pues acabamos ya, ¿vale? Ya os digo, el proceso, este servicio de seguridad en la nube, pues es una opción, ¿no? Y al final, pues ahí tenéis un poco el esquema del cloud computing o de la computación en nube. Es decir, es una serie de accesos virtuales a los que yo puedo tener, a los que yo me puedo ir conectando desde un ordenador o desde cualquier tipo de dispositivo. Y entre comillas, pues bueno, me despreocuparía, digo entre comillas, esto implica un poco ir más allá, ¿no? Pero por resumir, o sea, yo me olvidaría de ese mantenimiento del propio equipo, de la propia base de datos, de la securización, de la copia de seguridad, porque yo lo estoy contratando, ¿no? Entonces hay una empresa por detrás que me ofrece ese servicio de almacenamiento y ese servicio, pues esa extensión del servicio que yo solicite, que yo contrate, ¿vale? Y nada, como ha comentado Enrique, hasta aquí un poco la exposición. Ya digo, he intentado ser lo más, o sea, resumir lo máximo posible, porque esto al final, para hablar de seguridad, pues tendríamos que concretar mucho el caso específico de cada una de las empresas y de la persona que lo considere, qué tipo de activos tienen. Pero ya digo, he intentado, pues eso, unificar criterios e intentar lanzar una línea recta a seguir, pues por si, bueno, preocupa la seguridad de vuestros activos, de la seguridad informática, el acceso, posibles vulnerabilidades, que sepáis un poco cómo afrontarlo. Y a partir de ahí, pues, deciros siempre lo mismo, contar con una empresa que se encargue, que una empresa profesional, evidentemente, que se encargue de esto, y hablar con ellos con total tranquilidad y bueno, que nos ofrezcan una solución para nuestras necesidades, sería indispensable para protegernos ante lo que, ya os digo, cada día es una realidad, sino un poco más profunda, pues ataca ahí todos los días, ya os digo, y no estamos nunca libres de poder sufrir nosotros en nuestra propia empresa por un robo de información o cualquier otro tipo de ciberataque. ¿Vale? Nada, lo Voy dicho. a hacerte ya las preguntas, Manolo. Hay gente que ya está poniendo por el grupo que es interesante, aunque les resulta muy interesante. Y bueno, de hecho, están poniendo por ahí si aconsejas o recomiendas algún antivirus. No, como mínimo, recomiendo tener un antivirus, eso siempre, ¿vale? Eso sí o sí. En Windows, el propio de Windows, para no tener nada, evidentemente, tener el propio de Windows. O para tener uno gratuito, mi recomendación, esto es algo muy Eso es personal. otra de las preguntas que hacían, si los gratuitos son recomendables. Yo para tener uno gratuito, al final preferiría tener siempre el propio del sistema operativo. Y si no, pues sí, como mínimo algo gratuito, ¿no? Mejor que no tener nada, tener algo. Ahora bien, dice otra pregunta que iba a hacer. Ahora Que le han bien, hecho varios por el privado. hay,
deberíamos de optar o de tener analizar un amplio abanico de soluciones de seguridad que no sean solo esos gratuitos. A ver, vuelvo a decir lo mismo, hablamos de nuestra empresa, ¿no? De una preocupación que debemos de tener por el activo, por nuestra información, por lo de nuestros clientes, etc. Gastarnos a lo mejor 20 o 30 euros, por poner 50 euros al año en una licencia, creo que no supone o no debe de suponer un dinero o no debe de suponer una decisión negativa, sino todo lo contrario. Si tenemos un equipo con acceso a una cierta información, evidentemente siempre hay que tener una capa de protección extra. Más que un gasto, es una inversión en seguridad. Sí, me quedo con eso. Te lanzo porque me han hecho varias, yo creo que también por no interrumpir y que no despistarte por privado. Me decían que cómo podemos evitar el spam, porque hay algunos que le llegan muchos correos de ese tipo. Vale, el spam, fijaros lo que voy a decir, el spam para mí no es algo negativo, es algo positivo, ¿no? Porque si hay correo que se nos va a la carpeta de spam, por mucho que entre, eso quiere decir que hay un filtro de correo que está funcionando correctamente. Eso realmente no se puede evitar. Yo no puedo decir de este correo, o sea, no puedo evitar, como digo, igual que no puedo evitar estar expuesto a ciertos ataques, no puedo evitar recibir correo spam. Sí que puedo ir indicándole a mi gestor de correo o a mi filtro anti-spam, que prácticamente todos los proveedores de correo tienen, ir bloqueando paulatinamente y poco a poco ciertas direcciones, ciertos dominios, y vamos enseñando, porque al final no dejan de ser unos gestores, entre comillas, inteligentes, ir enseñando sobre qué destinatarios, qué listas queremos mantener como listas blancas, por ejemplo, o listas receptoras, y cuáles queremos ir bloqueando. Y poco a poco, digamos, que iríamos limpiando esa carpeta de spam para que todo lo que entre ahí pues sea eso, meramente spam, ¿no? Pero el spam en sí es imposible. Hay filtros que podemos intentar subirlo al máximo en relación a las restricciones, pero se va a bloquear, seguramente nos va a bloquear tanto spam como correo que no es spam. Así que hay que poner un filtro o activar el filtro que tenga nuestro proveedor y meterlo dentro de un nivel óptimo para que eso no implique el bloqueo de un correo que no es spam. Pero vamos, ya os digo, eso al final es poco a poco, con el tiempo, ir enseñando, entre comillas, a nuestro gestor de correo. Vale. Una tercera que nos hacen, y animo a los asistentes a que formulen también si tienen alguna más. Nos han preguntado otras personas usuarias que han asistido al webinar que por lo visto tienen contratado un programa de contabilidad en la nube, pero le da cierto miedo no disponer de los datos físicamente y dicen que se deberían hacer copias de seguridad del local. A ver, yo siempre soy de la opción de que cuantas más copias de seguridad tengamos, pues mucho mejor. Lo que pasa, entiendo que puede dar miedo porque es un modelo de negocio, un modelo de acceso a la información totalmente nuevo. Y siempre hemos trabajado, desde luego traemos una mochila, todos traemos esa mochila realmente, menos las nuevas generaciones, de un trabajo siempre en local, ¿no? Yo tengo un archivo, abro un Word en el escritorio, abro cualquier factura, ¿no? Y la voy manteniendo en mi disco duro. Y ahora eso no está en el disco duro, está en otro disco duro que se llama nube, ¿no? Que accede a través de una interfaz de un proveedor. Realmente no tendríamos que preocuparnos porque siempre podemos acceder a esa información. Y luego, ya digo, ese proveedor, pues al final tendremos que tener con él contratado algún tipo de copias de seguridad redundantes cada cierto tiempo y demás. Y no tendríamos por qué tener problemas. ¿Que queremos hacer una copia de seguridad en local? Si nos lo permite el proveedor, yo no veo ningún tipo de problema. Ahora bien, ese disco, esa ubicación en la que tiene esa copia, tiene que estar a buen recaudo. Porque volvemos a lo mismo, lo que hemos hablado. Si está en un sitio, en un servidor o en un equipo que no está correctamente securizado, estaríamos abriendo puertas o estaríamos abriendo la opción a cualquier tipo de ataque sobre esa base de datos que yo tengo porque la quiero tener en local, pero no la he securizado correctamente. Me parece bien que tenga una copia o las copias que quiera, pero que esas copias tienen que estar bien securizadas y en una ubicación correcta. Vale, dar las gracias y dicen de nuevo que es muy interesante. Y nada, en principio no hay ninguna otra pregunta que se haya formulado. Simplemente, Manolo, te la darte. Bueno, creo que la enhorabuena porque has transmitido con muchísima claridad y sencillez, ¿no? Un tema que es bastante complejo y creo que a la mayoría les ha llegado en ese sentido. De todas formas, como bien has indicado también al final de la presentación,
tienen el canal habitual para realizar consultas a través de, lo bajas si lo pones de nuevo, ¿no? Vamos, de la propia web de la entidad y del correo electrónico ata@tandalucía.com y el teléfono 900-100-360, que es un teléfono completamente gratuito. Por supuesto, también a través de, ¿cómo se llama? La centralita, a ese teléfono, os atenderán desde centralita y también llamando a vuestro, vamos, la persona que tengáis que os fidelice, ¿vale? Que sepáis que es extensivo no solamente a los socios de ATA, sino cualquier usuario, es decir, cualquier persona de vuestro entorno que necesite hacer una consulta en ese sentido, pues le podéis facilitar también esos datos de contacto que os acaba de poner Manolo en pantalla. Y por mi parte nada más, es decir, despídete tú, muchísimas gracias como te decía, gracias a todos por asistir, se va a colgar la presentación como ya os hemos comentado y bueno, que cualquier duda que os surja de esta temática o de cualquier otra, que sepáis que estamos a vuestra disposición para atenderos lo antes posible, ¿vale? Te dejo, Pues Manolo, nada, si quieres ya tú para la grabación. sí, perfecto. Por ahora yo también dar las gracias a todos los que habéis compartido con nosotros este ratito. Y ya os digo, animaros a tomaros este aspecto, ¿no? La seguridad informática, la ciberseguridad, tomarlo con una cierta importancia, ¿vale? Para la supervivencia del día a día o de nuestra empresa, ¿no? Que al final es lo fundamental. Y cambiar esa percepción que todavía me encuentro hablando de ciberseguridad con autónomo, ¿no? Y es que, bueno, ya os digo que esto es más cosas parece a veces que esto es más cosas de película y no es así, es una pura realidad y que cualquier día, pues bueno, teniendo un equipo, teniendo una base de datos y teniendo un cable conectado a Internet, entre otras muchas cosas, estamos expuestos a unos riesgos totalmente reales, ¿no? De que están aquí y, bueno, la idea de hoy es invitaros a estudiar y analizar un posible camino que os ayude a securizar esos accesos, a seguridad esos activos y a securizar sobre todo la supervivencia por la parte de la ciberseguridad, la parte que le corresponde, pues eso, del día a día de vuestra empresa, intentar pues, bueno, dedicar nuestro esfuerzo a otras cosas, ¿no? Que realmente es trabajar y ofrecer y tener ese día a día con el cliente que al final es lo que importa. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Venga, un saludo.